¿Alguna vez te has preguntado qué es realmente la felicidad? ¿Es un estado de ánimo pasajero, una meta que alcanzar, o quizás una forma de vivir? Desde los albores de la humanidad, la felicidad ha sido uno de los temas más fascinantes y debatidos en la filosofía. Hoy, exploraremos las diferentes respuestas que los grandes pensadores han dado a esta pregunta y cómo sus ideas pueden ayudarnos a entender mejor nuestra propia búsqueda de la felicidad. ¿Listos para este viaje filosófico? Comencemos. Definiciones y conceptos clave. Antes de adentrarnos en las teorías filosóficas, es importante definir qué entendemos por felicidad. En términos generales, la felicidad es un estado de bienestar y satisfacción. Sin embargo, no es lo mismo que el placer, que es una sensación momentánea, como disfrutar de una comida deliciosa. Tampoco es lo mismo que la satisfacción, que surge al cumplir una meta personal. La felicidad, en cambio, puede ser un estado más profundo y duradero, relacionado con la realización personal y el sentido de propósito. Pero aquí surge una pregunta clave. ¿La felicidad es un estado emocional momentáneo o es algo más cercano al bienestar general? Para algunos filósofos, la felicidad no es solo un sentimiento, sino una forma de vida. Y es aquí donde las diferentes perspectivas filosóficas entran en juego. Perspectivas filosóficas sobre la felicidad. Aristóteles y la eudaimonia. Para Aristóteles, la felicidad, o eudaimonia, no es algo que se siente, sino algo que se vive. Él creía que la felicidad es el resultado de vivir una vida virtuosa y cumplir con nuestro propósito, lo que llamaba telos. Para Aristóteles, la virtud no es un extremo, sino un equilibrio. Por ejemplo, ser valiente no es ser temerario, sino encontrar el punto medio entre el miedo y la imprudencia. En otras palabras, la felicidad no es un destino, sino un camino que se recorre con sabiduría y moderación. Epicuro y el hedonismo. Por otro lado, Epicuro asociaba la felicidad con la ausencia de dolor y la búsqueda de placeres moderados. Pero cuidado, no confundamos su hedonismo con el desenfreno. Epicuro promovía placeres simples como la amistad, la conversación y la tranquilidad del alma. Para él, la verdadera felicidad no está en acumular riquezas o fama, sino en disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Estoicismo. Los estoicos, como Séneca y Marco Aurelio, tenían una visión diferente. Ellos creían que la felicidad se encuentra en la aceptación de lo que no podemos controlar y en vivir de acuerdo con la razón y la naturaleza. Una de sus frases más famosas es: "No son las cosas las que nos afectan, sino nuestra percepción de ellas". En otras palabras, la felicidad no depende de las circunstancias externas, sino de cómo elegimos responder a ellas. Utilitarismo. En el siglo XIX, filósofos como Jeremy Bentham y John Stuart Mill propusieron que la felicidad debe ser maximizada para el mayor número de personas posible. Bentham veía la felicidad como la suma de placeres y la ausencia de dolor, mientras que Mill diferenciaba entre placeres superiores, como el arte y el conocimiento, y placeres inferiores, como los placeres físicos. Para ellos, la felicidad no es solo un asunto individual, sino colectivo. Filosofías orientales. Finalmente, en las filosofías orientales encontramos perspectivas únicas sobre la felicidad. En el budismo, por ejemplo, la felicidad se alcanza al liberarse del deseo y el sufrimiento, llegando al nirvana. En el taoísmo, la felicidad está en fluir con el Tao, el camino de la naturaleza, y vivir en armonía con el mundo. Estas tradiciones nos invitan a encontrar la felicidad no en el exterior, sino en nuestro interior. La felicidad en el mundo moderno. Hoy en día, la felicidad sigue siendo un tema central, pero en un contexto muy diferente.
Vivimos en una sociedad que a menudo equipara la felicidad con el éxito económico o la posesión de bienes materiales. Sin embargo, estudios muestran que, una vez cubiertas las necesidades básicas, el dinero no aumenta significativamente la felicidad. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿estamos buscando la felicidad en los lugares correctos? Además, la tecnología y las redes sociales han cambiado cómo experimentamos la felicidad. Por un lado, nos conectan con otros, pero por otro, pueden generar comparaciones constantes y sensaciones de insatisfacción. El llamado FOMO, miedo a perderse algo, es un ejemplo de cómo la modernidad puede afectar nuestra percepción de la felicidad. Por último, la relación entre felicidad y salud mental es más relevante que nunca. La filosofía, con herramientas como el estoicismo o el mindfulness, puede ser una aliada para mejorar nuestro bienestar emocional. La felicidad, en este sentido, no es solo un estado emocional, sino una práctica constante, reflexiones personales y conclusiones. Después de explorar estas diferentes perspectivas, queda claro que la felicidad es un concepto complejo y multifacético. Para Aristóteles, es vivir con virtud. Para Epicuro, disfrutar de los placeres simples. Para los estoicos, aceptar lo que no podemos controlar. Y para las filosofías orientales, encontrar paz interior. Cada una de estas visiones nos ofrece herramientas valiosas para entender y alcanzar la felicidad en nuestras propias vidas. Pero la pregunta más importante es, ¿qué significa la felicidad para ti? ¿La buscas en el éxito, en las relaciones, en la paz interior? La respuesta, como hemos visto, puede variar según cada persona. Lo que sí es seguro es que la felicidad no es un destino, sino un viaje. Como dijo Viktor Frankl, la felicidad no es algo que se persigue, sino que es una consecuencia de vivir con propósito. ¿Y tú? ¿Con cuál de estas perspectivas filosóficas te identificas más? ¿Crees que la felicidad es algo que se encuentra o se construye? Déjame tus pensamientos en los comentarios. Y si quieres seguir explorando este fascinante tema, te recomiendo libros como Ética a Nicómaco, de Aristóteles, El arte de la felicidad, del Dalai Lama, o El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Hay un mundo de sabiduría esperándote. Gracias por acompañarme en este viaje filosófico. Espero que estas reflexiones te hayan inspirado a pensar más profundamente sobre la felicidad y cómo la buscas en tu propia vida. Recuerda, la felicidad no es un destino, sino un camino. Nos vemos en el próximo video.